Oigan, uno como fotógrafo sí necesita comprar cosas, ¿no? Que lentes, que bolsos, que trípodes, que filtros, que cables, que memorias, que disco duro, que extraíble, que CD, que estado sólido. Me hubieran dicho eso cuando yo empecé y no arrancaba nunca. Para nadie es un secreto que los fotógrafos de real estate, de hoteles, de interiores, necesitamos tener un lente gran angular y poder tener la mayor amplitud de imagen posible. Hasta el momento yo estaba trabajando con un 24-70. En 24 era amplio para hacer fotografía de interiores, pero no lo suficientemente amplio para lo que yo lo necesitaba. Incluso hay fotos como estas que me tocó hacerlas en 24 milímetros, pero hacerlas en panorámica. Hacer 4 o 6 fotografías y luego juntarlas en edición para poder lograr este look gran angular que yo quería lograr en las fotografías. Pero para eso siempre va a haber una solución: comprarse un nuevo lente. En este caso no fue comprarlo por comprarlo. Yo ya tenía la EOS R, que es una cámara que compré hace un año, y en realidad no tenía ningún lente con montura RF, que es la montura con la que viene la cámara. Estaba usando este adaptador de EF a RF para poder utilizar los lentes viejos que tenía, y pues dentro de mis propósitos y mis planes para seguir creciendo como fotógrafo es empezar a comprar lentes que tengan la montura de la cámara, que me permitan, sin necesidad de algún accesorio, de un extensor, poder montarle mis lentes a la cámara, y adicional eso le va a quitar peso y tamaño. Les presento el Canon RF 16mm f2.8. También compré este disco duro de estado sólido de 2 teras. Yo ya tengo un disco duro de 2 teras, pero no es de estado sólido. Es un disco duro normal para almacenar información que tiene una velocidad de escritura rápida, pero no tan rápida como este. Y resulta que hace un par de semanas compré un nuevo computador que no es el que tengo a mis espaldas. Este setup es prestado. Lo tengo aquí. Es un computador blanco que está acá atrás mío. Y ese computador viene con menos capacidad. Solamente tiene disco duro de estado sólido, pero viene con menos espacio que el que tenía anteriormente. Lo que quiero incorporar en mi flujo de trabajo es poder guardar toda la información que estoy editando en este momento en este disco duro de estado sólido para conectarlo al computador y editarlo desde el disco duro. Así dejo libre la memoria del computador y adicionalmente tengo toda la información en un disco duro lo suficientemente veloz y rápido como para poderlo editar sin ningún inconveniente. Y el disco duro viejo, que es un disco duro normal de 2 teras, pero pues normal, lo dejo para los archivos que ya están editados, para mis trabajos viejos. Yo la verdad no borro nada, o trato de no borrar nada, justamente porque me gusta ver el avance del tiempo y cómo han cambiado las cosas y cómo he avanzado en mi proceso fotográfico. Entonces el otro disco duro simplemente lo voy a dejar para que se quede con los archivos viejos, con las cosas que ya he editado, y eso lo dejo guardado. Y en este va a estar toda esta información que estoy editando en este momento, todo lo que estoy haciendo en este momento que necesite editar, lo voy a tener acá y no lo voy a tener en el computador para efectos prácticos. Arranquemos con el unboxing. De fondo está mi canal de YouTube, solamente lo quería poner de fondo. Tengo muchas ganas de comprarme alguna pantalla porque solamente cuento con el computador. Como les digo, este setup es prestado, pero me lo prestaron justamente para estos días que estoy acá, poder ir trabajando y poder ir haciendo cositas. Empecemos con el disco duro. No voy a mostrarlo a cámara porque no sé las políticas de YouTube. ¿Qué tal me bajen el video por estar usando un cuchillo y que piensen que estoy incitando a cosas peligrosas? No lo intenten en casa, por favor. La memoria, a ver, simplemente es una SanDisk de 2 terabytes. Tiene 1050 megabytes por segundo de lectura y 1000 megabytes por segundo de escritura. Entonces nada, simplemente la abro. Upa, está bonita. Es pequeña, es portátil, tiene su manual de instrucciones y tiene aquí su cable. Es un cable USB tipo C, pero también tiene un adaptador para USB normal. La idea es no utilizar este adaptador porque va a perder velocidad. Siempre utilizarla por medio del USB-C. Y es así, pequeñita. Vean el tamaño que tiene. Qué buena inversión. Y ahora viene el bebé por el que estoy haciendo este video, que es este RF 16mm. El único lente que he tenido de distancia focal fija ha sido el 50mm 1.8, que era un lente que me fascinaba antes de tener este 24-70. Con ese 50mm hacía absolutamente todo. Y creo que este lente me va a gustar mucho justamente para esto, también para hacer vlogs, para grabar videos, porque a veces con este 24-70 es muy pesado para la cámara. Y claro, yo les hago vlogs y les voy a dejar por aquí en la tarjetica los vlogs que hice en las Bahamas. Los hacía con este lente, pero no saben cómo terminaba yo del brazo. Este sí, no necesito hacer maniobras agresivas con el cuchillo. Ah, esto es garantía. Ok, instrucciones del lente, bueno, de la montura. Esto es importante leerlo. Guarden estas cosas siempre, que hay que leerlas. Y vean el lente. ¡Qué pequeñito, Dios! Vean lo pequeñito que está. ¡Qué espectáculo de lente! Es metálico, no tiene acabados plásticos, que eso me gusta. Tiene enfoque a 13 centímetros. Uy, eso es muy cerca. Es esto. No voy a mover la cámara, no voy a mover el trípode, solamente voy a cambiar el lente y vean la diferencia de distancia focal que va a haber. ¿Listos?
Uy, vean todo este espacio que hay acá, espectacular. Justamente para eso compré este lente, para bloguear, o sea, para poder hacer estos videos así más cómodo, pero también para mi trabajo. Aparte, comparen los lentes. ¿Se acuerdan lo pequeño que era el lente ahorita que se los mostré? Este es el 24-70. Es súper grande, súper pesado, pesa 1200 gramos, o sea, pesa casi 1,5 kilos. Este otro lente debe pesar 200 gramos, 300 gramos, no los pesa. Bloguear con esta cámara y con este lente va a ser espectacular. Voy a poder sostener la cámara con el brazo. Obviamente me voy a cansar, pero no me voy a cansar tanto. Y yo creo que esta va a ser ahora la toma que van a ver siempre cuando haga los videos. Ya lo vieron en acción aquí dentro de la casa mientras estaba grabando, pero quiero que vayamos a probarlo afuera. Voy a llevar la cámara conmigo, voy a grabar un poco en la calle y de paso voy a hacer un par de fotos. Vamos a hacer cosas interesantes y chéveres para que pueda ver el lente y pueda probarlo bien, y de paso pues se los comparto a ustedes. Por si alguno está interesado en comprar este lente o cualquier otro lente, me pueden preguntar a mí, que yo con mucho gusto les voy a ayudar con todo esto. Oiga, espero se esté escuchando bien, porque el micrófono que yo tengo es un micrófono de solapa que lo tengo solamente para grabar pues en interiores, y ya cuando salgo la verdad no lo cargo, pero creo y confío en que sí se está escuchando bien. Y no, claro que hay diferencia, vean cómo se ve. Aparte el peso, obviamente uno sí se cansa del brazo, la verdad sí se cansa uno, pero la idea es mostrarles un poco el funcionamiento del lente, que ustedes lo vean tanto en video como en foto. Uf, para ustedes pasaron 5 segundos, para mí literalmente pasaron 4 meses. Hace 4 meses grabé este video. Ese día me enredé, me ocupé, me entretuve con el lente. Aquí lo tengo para que lo vean. Me puse a hacer contenido, se hizo de noche, en fin, se me olvidó todo. Y pues estos meses la verdad estuve full, volví a Colombia, pero hoy lo estoy terminando. Estoy haciéndole el cierre a este video. Disfruté un montón usar este lente. Espero les haya gustado los videos y las fotos que vieron. La verdad es un lente que he utilizado mucho, aunque no tanto como me gustaría. Pero en estos meses tengo un proyecto de arquitectura que sé que lo voy a utilizar un montón y le voy a sacar todo el provecho. Gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Espero disfruten mi contenido. Síganme, compartan todos los videos y esperen mucho contenido para este 2024, porque quiero que se venga mucho contenido. Cuídense mucho, que tengan un feliz día y sigan aprendiendo. Chao, chao. Dígame que se escucha, por el amor al Señor. Scooby, vea que la cámara lo ve, mire, ahí lo ve la cámara. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Ay, tengo que traer algo para cortar. ¿Acá no hay nada? No, no hay nada. Espectacular. Espectacular. Ush, claro, yo nunca había sentido la cámara así de liviana. Claro, que se cansa el brazo, se cansa. De que se cansa, se cansa. Vean hasta dónde me puedo acercar y me enfoca. Dios mío, sigo enfocado. No lo puedo creer. No lo puedo creer.